Muy bien, ahora sí, estamos con Sandro Marcone, que está con nosotros aquí en el programa, y te damos la cordial bienvenida y agradecimiento por haberte dado el tiempo de acompañarnos unos momentos después, como le decía, de un cuarto de siglo. Han pasado 25 años y 25 años de Internet también, donde hemos seguido avanzando, hemos seguido evolucionando y seguimos aquí todavía en el mundo digital. Bienvenido, Sandro. Tocayo, en realidad. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema, además que es tan relevante, tan importante, sobre todo en una economía que cada vez es más digital, ¿no? Y con tantos emprendedores en el país. Muy bien, perfecto. A ver, estábamos conversando y hemos venido mencionando esto desde hace varios episodios, bastante tiempo, pero vemos que ha recrudecido en los últimos, o al menos se ha hecho más notorio en las últimas semanas, al menos ante nuestra vista. De hecho, hemos analizado diferentes sitios, principalmente en inglés, donde existen una serie de denuncias sobre este particular. De un tiempo a esta parte, y recuerdo los tiempos idos de las famosas, recordarás, listas de interés de la red científica, donde era algo pues muy novedoso, ¿no? Encontrarte con otras personas por el correo electrónico en estas como comunidades que se armaban temáticas, y bueno, y aprovechabas eso, ¿no? Pues para lanzar algún tipo de campaña o mención o publicidad, y que, caramba, como el internet todavía era muy joven, te daba pues resultados interesantes, especialmente pecuniarios, ¿no? Y podías inclusive hasta encontrar mucho más fácilmente trabajo o vender mucho mejor. Ya tiempo después esto ya se convirtió en los famosos masivos de correo electrónico o en el bulk mailing, que luego ya hasta surgieron empresas que comenzaron ya formalmente a ofrecerlo como servicio. Pero poco a poco, con el avance del internet, comenzaron a aparecer primero el high five, luego poco a poco, gradualmente, conforme han pasado los años. Pues estamos hablando de... ¿todo bien, Sandro? Sí, de 25 años de internet, y aparece Facebook, de hoy parte de Meta Platforms, y también Instagram. Y si bien al comienzo era un tema más lúdico, más de entretenimiento, más de ocio, pues resulta que luego, con el tiempo, muchas empresas y especialmente emprendedores y MIPES pues lo utilizan como su fuente principal de publicidad, como su fuente principal de comercio y de existencia, inclusive. Muchos, acá en el área comercial tenemos, y dicen, oye, yo prefiero tener una página de Instagram que me resulta mucho mejor que tener una página web o un dominio, ¿no? Entonces me va mucho mejor, ahí me reconocen. Pero ¿qué pasa cuando de la noche a la mañana simplemente te lo desaparecen y te dice, y Facebook dice, bueno, no, porque no va de acuerdo a nuestras reglas, y se acabó? Oiga, pero bueno, ¿a dónde puedo llamar por teléfono, escribir o contactar? No hay nadie. No hay nadie, y a lo mucho, si a mucha insistencia, puedes tener una conversación vía callback o chat, y es muy precaria o muy elemental, y en algunos casos hasta humillante, y obviamente es muy frustrante porque no logras hacerte entender o comunicar, y al final pierdes la inversión, pierdes dinero en campañas que se hacen, pierdes prestigio, pierdes imagen, y pierdes a toda la enorme cantidad de seguidores, no seguidores de ocio a nivel de, digamos, de una persona que lo hace, bueno, pues lo hago pues porque simplemente me divierte, sino de empresas, ¿no? Empresas que han, digamos, generado una arquitectura de marketing a través de eso. Ahora bien, a muchísimas personas, y eso lo sé porque desde hace ya 7 años participamos en como auspiciadores mediáticos del e-commerce day, tanto en Argentina como acá en Lima, y existen pues diferentes aplicativos que utilizan mucho las redes de Meta, Facebook, Instagram principalmente, y también Google, por supuesto, y bueno, es algo muy natural utilizarlas.
Sin embargo, y muchísima gente a nivel global la utiliza para su publicidad. O sea, hay millones de millones que se mueven allí. Pero ese crecimiento tan exponencial no va de la mano de su soporte, que en muchos y supervisión, que en muchos casos es encargado a una inteligencia artificial aparentemente mal entrenada y sin supervisión y sin forma de poder apelar o decir, oye, mira, pasa esto. Tú y yo, que somos un poco en promedio de la misma generación, entendemos y recordamos que, bueno, lo normal para nosotros, caramba, si te falla algo, pues levantas el teléfono y llamas, oye, dame soporte, como hacemos acá con los clientes, ¿no? ¿Qué pasa, no? Porque se ha caído, o qué malentendido ha habido, ¿no? ¿Dónde puedo reclamar? No, pero acá no hay nada. Acá no hay nada. O sea, los beneficios son interesantes, los percibes, porque sí, publicitas ahí, sí te pueden llamar, te escriben y concretas negocios, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando se cae todo el castillo de naipes, ¿no? Entonces, y vuelve ahí la pregunta, ok, le va bien a mucha gente, pero ¿qué tan confiables son? ¿Y qué tanto podemos confiar todo a la inteligencia artificial? Y no es que quiera ser de alguna manera paranoico, pensando en la película Terminator y lo que pasó con la inteligencia artificial, pero es lo que estoy viendo hoy y que de alguna manera ya está afectando la imagen y el bolsillo de mucha gente. Coméntanos, por favor, querido Sandro, aquí en el programa. Sí, claro que sí. Tocayo, lo que planteas es realmente crítico desde distintas miradas. Yo creo que hay una primera mirada de política pública, ¿ya? Hay una primera mirada de soberanía digital, en donde algunas de las autoridades que regulan, que en teoría estimulan el tejido productivo en el país, deberían tener claro, ¿no?, justamente lo precario que puede ser desarrollar tu estrategia de marketing sobre servicios gratuitos, ¿no? Y entonces podrían en este momento estar aprovechando para desarrollar plataformas propias, nacionales, que les permitan a los emprendedores diversificar este riesgo que tú mencionas, ¿no? Porque es un hecho que para grandes plataformas de tráfico, como son las redes sociales, a las que comúnmente llamamos o decimos redes sociales, América Latina no es un mercado relevante, ¿no? Y dentro de América Latina el Perú lo es menos. Entonces no le movemos la aguja. O sea, en realidad lo que le suceda al emprendedor peruano para un funcionario promedio en Meta o en Alphabet, no les mueve la aguja, ¿no? Entonces, incluso en el contexto geopolítico actual, en donde vemos un Estados Unidos mucho menos abierto a la cooperación internacional, mucho más mirándose a sí mismo, con una posición un tanto agresiva, en realidad, en términos de negociación, ¿no? Nos hace pensar que esta confianza en las plataformas, este soporte a las plataformas, este entrenamiento adecuado a la inteligencia artificial no va a ir mejorando, ¿no? Creo que es sintomático que hoy le estén dando cada vez más espacio a Elon Musk en la transformación digital del Estado norteamericano, porque lo que realmente significa es que el modelo Twitter, ¿no?, Twitter convirtiéndose en X, va a empezar a replicarse, ¿no?, en los servicios. Ya no estamos hablando de los servicios privados o, como tú bien decías, servicios recreativos que luego se fueron convirtiendo en negocio y críticos para muchos, sino estamos hablando de los propios servicios de un Estado, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en esa mirada, básicamente el mensaje que da las acciones de Twitter, las acciones de Elon Musk cuando adquiere Twitter, es que había demasiada capacidad humana, que había demasiado recurso humano, y despidió a decenas de personas, ¿no?, centenas de personas. Entonces, y eso fue en claro deterioro del servicio
pero no el servicio en general de Twitter, sino del servicio en determinados países. Yo creo que por eso hay una primera mirada que tiene que ver con eso, con esta conciencia más geopolítica de qué es lo que se está jugando y cómo debemos entender hoy, para ser ciudadanos digitales informados, conscientes, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder, qué va a empezar a suceder con DeepSeek, ¿no es cierto? El juego, el rol que va a tener China en todo esto ante lo más agresivo que puede ponerse el mercado norteamericano. Lo segundo tiene que ver con... Sí, dale. No, continúa, por favor, disculpa. Digamos, esa es una primera mirada que, como decía, tiene que ver con la política pública, con la soberanía digital, ¿no? Y luego está ya en el día a día, qué hacemos, ¿no? Como ciudadanos, como empresarios, como emprendedores, ¿no? Y entonces ahí, claro, hay una mirada hacia lo básico, hay un retorno hacia lo básico que hay que poner sobre la mesa, ¿no? En términos de lo que tú decías, ¿no? Ya mucha gente piensa que tener Instagram es suficiente y que ya no necesita un sitio web, ¿no? Creo que de lo que estamos hablando es una muestra clara de cómo un sitio web que yo estoy pagando, que yo gestiono, que tiene soporte técnico que yo he adquirido, que yo mismo he configurado, que yo he decidido cuál es el mix, cuánto quiero que me atiendan por correo electrónico y cuánto quiero que me atiendan por teléfono, si el proveedor es local, o sea, si está acá en Lima, si yo lo conozco, no lo conozco, ¿no? Ese tipo de cosas se vuelven relevantes, aunque la promesa inicial del comercio electrónico y del marketing digital es que esas cosas se iban a volver irrelevantes, no es el primer punto en el que los futuristas del Internet han fallado, ¿no? Y entonces, en realidad, vemos que esta globalización y que los servicios en nube, ¿no?, se enfrentan a un desafío que todavía no están listos a cometer, ¿cierto?, listos a resolver, y es que la automatización, que tiene muchísimas bondades y que hay que trabajar, tiene que trabajarse bien, ¿no? Y tiene que plantearse desde una mirada, ¿no?, en donde todos los mercados son relevantes, ¿no? A mí me preocupa de la situación, me preocupa eso, me preocupa que no creería que estas organizaciones tienen una capilaridad que sea capaz de reaccionar con la sensibilidad de lo que nos está pasando aquí en el Perú. Creo que, para decirlo muy claramente, creo que les importamos poco, ¿no? Y lo más probable es que ni siquiera se enteren, ¿no? Ni siquiera estén al tanto de eso, simplemente es la IA que ha hecho su barrido y se acabó, ¿no? Y caiga quien caiga. Claro, podrían tomarse mucho tiempo. Este poco interés, esta poca relevancia que podríamos tener a la hora de la planificación de la arquitectura de sus servicios de soporte, ¿no?, justamente no solo lo hacen ineficientes para brindar el soporte, sino también para recoger retroalimentación, ¿no? O sea, de alguna manera, no pareciera que están en sus planes, ¿no?, construir una cultura organizacional que responda a Latinoamérica, ¿no?, que responda al tamaño de negocio que en un país como Perú puede estar usando estas herramientas, ¿no? Yo creo que, y lo conversábamos en la llamada previa, ¿no?, probablemente hay 2 o 3 negocios en el Perú que son relativamente relevantes, que entran en la foto para estas empresas, ¿no? El resto es ripio internacional, que no tiene una estructura humana, ¿no?, suficientemente afinada para atender. Ripio, pero que hacen bastante publicidad, ¿no? O sea, tienes miles de gente que hacen publicidad diariamente y que dependen de servicios como Facebook o Instagram principalmente. Totalmente, pero lamentablemente la administración, justamente una gestión eficientista como la que está planteándose ahora como el estándar, ¿no?, se maneja por el Pareto. Y lo que va a hacer va a enfocarse en el 20% de clientes que le generan el 80% de sus ingresos. Inicialmente, y gracias a ustedes que nos introdujeron en algún momento en el tema del hosting, que cuando yo llegué a la red científica en abril de 1996, en marzo de 1996,
para ya comenzar a operar ya en abril. Recuerdo que en esa época estábamos con el programa, con la radio, con Amanecemos Contigo en FM en aquella época. De ahí que nos volvimos la emisora más antigua en internet en Sudamérica, ya transmitiendo desde esa época en diferido. Pero bueno, recuerdo que era las cosas pues muy diferentes, ¿no? Entonces, lo más que podías aspirar era pues tener una página web y algo muy básico y nada más. Como que esto ha ido mutando, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Como que se ha ido formalizando porque, por ejemplo, al comienzo los masivos comenzaban a lanzar y le iba muy bien a los pocos que hacíamos eso. Caramba, y los otros dicen, oh, yo también quiero hacerlo, yo también, y hasta que se masificó completamente y hoy por hoy enviar correos electrónicos prácticamente ya no funciona, ¿no? Entonces, ¿y funciona qué? Funcionan los AdWords, funcionan la publicidad en medios sociales, ¿no? Entonces, justamente decía en el tema de hosting, por ejemplo, que proveedores principales como HostGator, por ejemplo, y otros, GoDaddy, que inicialmente el señor Bob Parsons, su fundador y CEO, lo manejaba tanto, con excentricidades, muy simpático, el hombre hacía automovilismo, paraba con modelos y regalaba inclusive vales, pero luego ya se cansó y simplemente ahora lo dejó para que lo administren otros. Caso parecido el tema de HostGator, pero ambos casos, digo como principales, porque había muchos más de la época que todavía persisten. Antes había Domain Direct, por ejemplo, Tuco's. Al comienzo te daban un soporte, digamos, premium, el clásico soporte americano, ¿no? Donde sí te atendían desde Texas, o te atendían de Silicon Valley, de California, y la atención era pues de expertos, ¿no? De admins. Pero poco a poco, yo diría que esto debe haber comenzado a cambiar a partir del 2015 o 16, por ahí. Si no me equivoco, capaz tú tienes un conocimiento más directo y fresco al respecto. Los soportes comenzaron a tercerizarlos desde la India. Lo último que sabía era de Texas, y luego ya desde la India, y luego finalmente desde Filipinas, y a las justas hablaban el inglés correctamente. El español, a pesar que en las Filipinas se habla, no lo hablaban, pero fuera de ello, es el conocimiento y el manejo de los temas era muy, pero muy precario para dar un soporte adecuado. Tanto en voz, en el caso de que uno tenga el privilegio de que te den el soporte de voz, como vía textual, ¿no? Y hoy por hoy, 2025, prácticamente 29 a 30 años después de estar del internet acá en, digamos, a nivel comercial, en gran parte del planeta, pues vemos, ¿no?, que estos soportes o son soportes baratos para tener lo principal, y los admins lo ponen para clientes super VIP, o en todo caso pues para casos muy extremos, ¿no? Para lo que llaman un level 3 o level 4, ¿no? Pero el resto simplemente lo dejan para personas que no tienen mayor capacitación especial, ¿no? Entonces, eso es lo que al menos tengo esta percepción, al menos de las empresas más grandes, ¿no? Los grandes mayoristas. Pero es muy curioso, fíjate, en las últimas semanas tuve ocasión personalmente a través del área comercial de ver el caso muy particular de Meta Platforms. Meta Platforms, con quienes también nos hemos juntado en algunas ocasiones en el e-commerce day, y que caramba, bueno, no estuvieron en el tema del APEC, pero sí estuvo TikTok, por ejemplo, en el tema del APEC. Pero cuando van, y estuvo Google, los entrevistamos ya a los señores de Google, cuando van, pues te dan una imagen completamente diferente, como que sí les importa, y de hecho, ¿no?, uno ve, carambas, ven, apoyan a los creadores de contenido, les hacen monetizar, oye, qué bien. Entonces, inclusive hasta hacen premiaciones, como el caso reciente de TikTok, por ejemplo, y hay muchos peruanos, por ejemplo, que hacen muchos contenidos. Entonces te da una imagen como que sí les interesa, sí les interesamos a los latinoamericanos, pero la realidad de las cosas es que, y ahí viene lo que esa incompatibilidad, pero discúlpame, capaz carezco del conocimiento o intelecto para entender en mi cerebro
y quizá seguramente muy buena parte de la audiencia, ¿cómo entonces, cómo diablos es que si carambas existen tantos creadores de contenido a los cuales les dan dinero producto de la monetización que evidentemente sale producto de los anuncios comerciales que dan en muchos casos, en el caso peruano por ejemplo o latino, los emprendedores, que son la mayoría, ¿no? Entonces, ¿por qué humillarlos, despreciarlos y ningunearlos de esta manera? Al contrario, ¿no? Deberían promoverlos, premiarlos, pero no se hace. De hecho, sí lo hacen en parte. Hace poco, por ejemplo, me ofrecían que ahora están dando talleres gratuitos para los anunciantes. Me parece genial, me parece muy bien, que están haciendo varios tipos de situaciones interesantes. De hecho, me cayó en una ocasión a mucha insistencia un admin en español, un mexicano, me parece que era muy amable, muy solucionador, me dijo no te preocupes, pero era muy retórico, porque me habló muy bonito, muy maravillosamente, pero al final los hechos concretos, las soluciones, no se traducían. Entonces, ¿por qué esta incongruencia entre una cosa y la otra? Es lo que no entendemos, porque quienes no estamos metidos directamente en publicidad, en medios digitales, dirán, oye, pero ¿por qué dices eso? Si mira cuánto creador digital y le va muy bien, hasta le pagan, ¿no? Mira fulanito, etcétera, etcétera. Y sí, los mencionan y todo, ¿no? ¿Cómo va a ser eso posible? No, no te lo puedo creer, ¿no? Eso no es verdad. Pero es lo que uno ve, es lo que uno ve, ¿no? Entonces yo tengo clientes que lloran, dicen, oye, tenía cerca de 100,000 seguidores y me han tirado abajo la cuenta. No sé qué hacer, o cuánta plata quieren. No hay forma de llegar a ellos. ¿Cuál es el teléfono? Me han preguntado y me da risa, ¿no? Me dice, dame el teléfono de Zuckerberg. Ya quisiera tenerlo. Pero así le pregunte al mismo Zuckerberg, estoy seguro que el otro te mire, ¿y qué cuenta es? ¿Cuál es? Ni sé yo no sé. No, Tampoco claro. lo sabría. Claro, claro. No, yo creo que hay dos elementos. Un elemento que tiene que ver con un movimiento, de una cosa pendular, ¿no? O sea, estas empresas empiezan en algún momento por alguna política específica, alguna cosa, una situación coyuntural, se van hacia un extremo, se acercan, hacen promociones, ¿no? Empiezan a pensar en si deben tener o no oficina en el país. Es así como hay pues hoy día una oficina de Google en el Perú, por ejemplo, ¿no? Pero luego vienen los momentos, pendularmente, vienen de alejarse de eso, de replantear, se cierran oficinas, se abren en otro sitio, ¿no? Yo creo que eso es más o menos lo que sucede en muchas industrias, ¿no? En donde el soporte y la atención al cliente son en general subestimadas. Aunque ya pues todos tenemos claro que en el marketing moderno, ¿no? La personalización y la atención uno a uno y la calidad del soporte humano, ¿no es cierto?, es una clave del éxito. Eso no está necesariamente, culturalmente hablando, en todas las organizaciones, no necesariamente tiene el mismo peso. Y cuando llegan los momentos de los informes de fin de año y de ajustar y la entrega de utilidades y se ajustan las cosas, lamentablemente lo que empieza a perderse, ¿no? Lo que paga pato es este tipo de gasto, ¿no? Porque finalmente hay pues detrás de todo esto una quimera, ¿no? Y la quimera de la autoatención, ¿no? Entonces yo creo que lo que tú mencionas es cierto, hay mucha gente que logra ciertos niveles de autoatención y que por lo tanto tiene más éxito que otros, ¿no? Y demandan menos servicios, menos soporte, ¿no? O han encontrado rutas, trayectorias de gestionar su propio soporte usando el propio YouTube. Es decir, tengo un problema tal, voy a ver qué cosas se ha grabado, qué dicen, ¿no? Entonces hay como una mirada, o incluso usando inteligencia artificial, no necesariamente propietaria de la empresa, ¿no? Sino yo me imagino perfectamente entrando a ChatGPT diciendo, oye, tengo este problema, ¿no? Me ha sucedido esto, me han cerrado la cuenta, ¿qué exactamente puedo hacer? ¿No? O sea, ¿cuál sería el camino que hacer? ¿Qué estrategia me recomiendas? Etcétera. El punto es que la autoatención no está, digamos, no es algo que puede hacer todo el mundo, ¿no?
que no es algo que todos los países pueden ser por igual y la gente no puede ser por igual. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad, sigue habiendo una oportunidad de intermediación, que era eso, a esto a lo que yo me refería con el asunto de los futurólogos del Internet, ¿no es cierto? El Internet se blandía como un espacio en donde la intermediación iba a desaparecer. Y estamos viendo cada vez con más claridad que la intermediación se transforma, pero no desaparece, ¿no? Y entonces hay una oportunidad de intermediación, ¿no? que debería aprovecharse, ¿no? En este momento debería haber gente que sea, digamos, que le genere una oferta de valor, ¿no? sobre la base de esta casuística que tú mencionas. Dices, oye, te va muy bien en Instagram y en TikTok, pero ¿qué control? ¿Cuánto control tienes de eso? ¿Cómo haces? ¿Cuál es tu estrategia? No solo de vender en Instagram, sino cuál es tu estrategia de ir drenando ese tráfico a tu propia plataforma. ¿Cómo haces para construir, ¿no es cierto?, un newsletter? Es posible, te digo, regresar a lo básico, ¿no? Regresar a los basics, ¿no? Un newsletter, una lista de interés, un sitio web, ¿no? Que está en tu control, en tu esfera de control absoluto. Tú pagas, tú lo configuras, tú defines las condiciones, ¿no? Nadie va a negar que espacios, incluso el propio Facebook, todavía tiene masa de usuarios, sobre todo en América Latina. Instagram, el entrante TikTok, ¿no? Nadie va a negar que ahí hay un montón de gente y ahí hay provisión de negocio. Pero de repente la respuesta va por, oye, está bien, vendo por Instagram, pero ¿cómo hago para que en el servicio postventa, ¿no? construyo o lo muevo a un canal propio? ¿No? ¿Cómo hago para construir un canal propio en donde yo tenga el control? Correcto. Muy bien. ¿Y tú crees que se le debe encargar todo a la IA, a la inteligencia artificial? No, si hay algo, lo poco, digamos, que he aprendido en estos meses con la inteligencia artificial generativa, que el comportamiento adecuado con la inteligencia artificial generativa es desconfiar de ella. Ese es el modus operandi, ¿no es cierto? La manera como tú te tienes que relacionar con la inteligencia artificial generativa es con desconfianza, con incredulidad. ¿Por qué? ¿No? Porque en general la inteligencia artificial generativa, a diferencia de un buscador como Google, no está tan afinado para responderte con lo que existe. En realidad, la inteligencia artificial generativa es una herramienta espectacular para crear cosas nuevas, cosas que no existían hasta el instante en que tú se las pediste. Por eso es que cuando alguien utiliza la inteligencia artificial generativa como si fuera un nuevo buscador, como si fuera el nuevo Google, no le va bien. Porque la inteligencia artificial generativa no está pensada, no es tan eficiente, y por eso se han creado módulos especiales de búsqueda. No es para, ¿no? Si tú lo que buscas es algo que ya existe, si tú lo que necesitas es entender o saber todo lo que existe sobre cierto tema, Google sigue siendo la herramienta. Pero si tú lo que quieres es crear algo nuevo, que no existía antes, entonces es ahí donde entra la inteligencia artificial. Entonces es como si fuera un gran narrador de cuentos. Entonces, la primera respuesta de la inteligencia artificial generativa tiene que ser puesta en duda, ¿no? Y tú tienes que decirle, ya, ¿y esto de qué fuente viene? ¿Y esta fuente es verificable? A ver, pásame el enlace, ¿no? O ¿estás seguro? ¿No? Mira, porque sí, yo creo... tiene que haber una dialéctica. Muchas veces dice, disculpa, me equivoqué. Eso a cada rato. Así es, ¿no? Entonces, pero entonces te das cuenta, tiene que haber una mirada de permanente dialéctica entre tu asistente de inteligencia artificial y tú. Porque es exactamente eso. Imagínate que tú fueras un investigador o eres un profesor o incluso un empresario y tienes un asistente. Tú le delegas al asistente ciertas tareas, pero tú no vas a confiar la decisión final en el asistente porque justamente es una persona joven con poca experiencia. Entonces, la relación con la inteligencia artificial generativa tiene que ser como si fuera un asistente, bueno, no es uno, sino 1.000.000 de asistentes, ¿no? Pero como si fuera un asistente. Tú al asistente le haces un encargo y luego recibes ese encargo y lo miras con ojos críticos. Tú no le puedes pedir hoy a la inteligencia artificial, no le puedes dar un encargo y luego asumir que la respuesta ya está.
oleada y sacramentada, non plus ultra, que es la última verdad. Para nada, ¿no es cierto? Entonces, solo aquellos que encuentran una manera de generar valor en esta relación dialéctica es los que están sacando adelante. Entonces, esto se aplica también para las empresas que mencionamos. Si creemos y descansamos en que la inteligencia artificial va realmente a atender todo lo que creemos que va a atender y no establecemos protocolos de seguimiento, protocolos de control, protocolos de afinamiento, ¿no? Metemos la pata, perdemos sensibilidad, ¿no? Y muchas de estas empresas podrían ni siquiera estar conscientes de lo que está pasando. Yo soy incrédulo en términos de si aún estando conscientes van a hacer las inversiones que necesitan hacerse y hacer las correcciones que se necesitan hacer. Pero podría, como tú decías al principio, podrían no tener idea de qué es lo que está exactamente pasando y han perdido los canales de comunicación para tener esta retroalimentación, ¿no? Que les permita corregir. Correcto. Muy bien, Jorgito Carvajal, adelante. Sandro, ¿qué tal? A ver, bueno, con respecto a todas estas posturas que están saliendo ahora, bueno, posturas no, sino leyes, por así decirlo, que están saliendo en plataformas como Facebook, Instagram, al menos tengo una postura mucho más fatalista, se podría decir. Yo lo que creo personalmente es que nos dirigimos hacia lo que podría considerarse una especie de crack en el internet y en todas las plataformas virtuales. Y esto que está sucediendo ahora es un claro ejemplo de. El problema es que eso también va a afectar muy fuertemente económicamente a muchas empresas, a muchos emprendedores, y lo que ahora vemos, digamos, en un panorama mucho más latinoamericano, pues, se va a expandir. Y a razón de que también lo digo, hace no mucho, una semana más o menos, si no me estoy equivocando, justamente sale un estudio publicado por Oxford en el que justamente empiezan a hablar acerca de lo que vendría a ser el Internet cuántico, que bueno, ya se viene hablando de ese tiempo, pero es que ahora nuevas investigaciones han logrado generar teletransportación de información, lo cual acelera el traspaso de contenido, lo cual fortalece la creación de nuevas plataformas más digitales que físicas, ¿no? Entonces, todo este panorama, que ahora es una cosa que se ha hecho pública, pero los estudios ya llevan bastante tiempo. Entonces, yo creo que muchas de las cosas que se están viendo ahora, muchos de los cambios, la dejadez hacia la tecnología con las inteligencias artificiales, están, hasta cierto punto se podría decir que son ineficientes, ¿no? Porque, y comparto lo que dicen, ¿no? Que desconfiar de una inteligencia artificial es muy, 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 muy correcto, pero es porque hasta el momento su funcionamiento es, por así decirlo, muy logarítmico todavía, muy, muy predecible hasta cierto punto, ¿no? De inteligencia tampoco no es que tengan tanto, pero pueden realizar algunas operaciones. Y eso tiene que ver mucho con la plataforma en la que se están erigiendo. DeepSeek hasta cierto punto también se puede decir que es una cierta falacia muy grande, porque no es tanto como lo cuentan, atrás hay muchas otras cosas, pero el hecho de poder generar un soporte que pueda, digamos, hacer que todas las todas las computadoras cuánticas ya en este momento del mundo sean una sola y puedan trabajar a la vez, también acelera y multiplica por millones el traspaso de información. Entonces, estas inteligencias artificiales de aquí a corto plazo van a tener un crecimiento mucho más bestia que lo que hemos tenido solamente en los últimos 2, ¿no? Y eso sí creo que va a terminar afectando mucho más. Entonces, ese es el punto en el que yo creo que el Internet va a tener que tener, de alguna forma, como un pequeño crack para volver a reestructurarse desde cero, ¿no? Y todas estas cositas que están saliendo ahora, pues siento que solamente son como que pequeños atisbos de algo que se viene. No es que me quiera dar tampoco, digamos, un poco de futurólogo o algo, pero digamos que lo he visto en otros campos. Entonces, un poco va por ahí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que estamos viendo todavía las primeras líneas, de las primeras páginas, de los primeros capítulos de lo que va a significar en unos años, cuando alguien voltee a ver esta etapa, ¿no? Va a reconocerla como la etapa inicial de muchas cosas, ¿no? Incluso de algunas que nosotros creemos que ya están como consolidadas. Creo que hay un elemento que el Internet originario tuvo y que se ha ido perdiendo, ¿ya?
Creo que la mirada de las humanidades, la mirada desde las ciencias sociales y de las humanidades del Internet, ¿no? Cuando uno lee la obra, digamos, los trabajos de Castells, ¿no? Y habla de la sociedad red y de la galaxia Internet, ¿no? Sí. Ya no hablamos mucho de esas cosas. Si ustedes se dan cuenta, hablamos de transformación digital, que es más bien una especie de refresh del e-commerce de los 90, pero ya no hablamos de la sociedad de la información y del conocimiento, ¿no? Hemos empezado a perder de vista algunos elementos que no sé si lo llamaría un crack, como tú lo planteas, pero sí creo que va a ser claramente un punto de quiebre, porque todo esto que te estoy diciendo no es solo romanticismo, ¿no es cierto? No es solo una cosa de, oye, a mí me gustaba hablar de la sociedad de información y conocimiento y ahora el enfoque es más pragmático, más centrado solo en competitividad y productividad, que no está mal, ¿no? Que el Internet aporte a la productividad, a la competitividad, pero habían otros temas que estamos perdiendo de vista. Y esto, digamos, lo digo, no es solo eso, no es solo reclamar o plantear que estamos perdiendo de vista ciertas conversaciones, ciertos debates, ciertas preocupaciones, sino que incluso en la misma lógica del desarrollo pragmático del Internet, del desarrollo industrializado del Internet, de ese Internet, ¿no? Que traiciona los inicios y traiciona de alguna manera a los fundadores, ¿no? Yo creo que algunos de los fundadores, ¿no?, ya lo han dicho, de los vivos, ¿no? Sí. ¿Por qué lo traiciona? Porque lo que ya quedó claro es que la velocidad de la innovación tecnológica no es la misma que la velocidad de la adopción tecnológica. Entonces, me refiero, en este momento, en el 2025, no tenemos todavía a todos los peruanos adecuadamente conectados a Internet. O sea, algo que ya tiene ¿cuántos años? ¿No es cierto? Ya nos vamos por los 30 años de una innovación tecnológica y todavía hay una brecha digital solo de acceso a Internet. Sí. Y ya sobre esa deuda ya tenemos otra, que es la de la inteligencia artificial. Claro, pero por ejemplo, ¿no? Yo creo que esa deuda... Disculpa que te corte, pero sí, yo creo que esa deuda nunca se va a llegar a pagar porque, o sea, bueno, me voy un poco con Paul Virilio, por ejemplo, cuando él habla acerca de la Segunda Guerra Mundial, y él dice que la Segunda Guerra Mundial, más que una guerra armamentística, fue una guerra de velocidades. Tal es así que se produjo una gran cantidad de armas que nunca salieron al campo de batalla, porque y los soldados ni siquiera sabían cómo manejarla, ¿no? Entonces, y con el Internet siento que está sucediendo esto, está avanzando tan rápido, y la generación de contenido y la generación de información está llegando al punto que está empezando a castrar muy fuertemente a las personas, porque ya a veces uno busca cómo, no sé, cómo hacer una papa a la huancaína y sale tanta información que a veces ya ni siquiera uno revisa, y hay gente que a veces ni siquiera ya sabe lo que está preparando, solamente está información ahí puesta, ¿no? Entonces, y esto sigue avanzando mucho más, y ahora justamente a la velocidad a la que está avanzando justamente este desarrollo, siento que no nos podemos adecuar, y los mismos, como que se podría decir, precursores de esta innovación, como pueden ser Elon Musk, como puede ser el Mark Zuckerberg, en todo este aspecto de redes sociales, de creación de avances científicos y todo, siento que ellos mismos o sus empresas también se van perdiendo. Recuerdo que por allá en el 2011 más o menos, cuando fue el juicio de Russell Bridge por Silk Road, varios, en ese momento eran los jóvenes multimillonarios del Internet, ¿no? Entre ellos Mark Zuckerberg, justamente salían a defender un poco no a Russell Bridge, sino al Internet, de que supuestamente tenía que ser un espacio libre donde no hubieran reglas, que no estuviera bloqueado, donde la gente pudiera construir a su libertad las cosas, porque supuestamente bajo esa premisa se crea el Internet, un centro de divulgación de información libre, ¿no? Pero de eso ahora, que son como unos 15 años, más o menos 14 años que ha sucedido, el cambio tan radical que se está dando justamente con nuevas leyes que las imponen las mismas empresas, ¿no? Ya se están contradiciendo muy fuertemente, ¿no? Y eso sumado con lo que mencionaba hace un poco, ¿no? Con el avance tan radical que está teniendo justamente ahora la investigación cuántica, que es lo que se busca a la larga, es justamente poder manejar nuevos parámetros. Siento que está dejando muy atrás ya a los creadores de estas, a las empresas que manejan este tipo de información,
Y si ellos ya se están quedando atrás, yo creo que la gente que se va quedando más atrás, que somos los usuarios, pues estamos mucho más desfasados, ¿no? Y estos niños que están naciendo ahora incluso, que ellos nacen en esta tecnología, que lo van a adquirir como parte de su propio ser, que van a vivir tanto con esta nueva publicidad que se viene, porque yo creo que ahora esos universos meta que se van a empezar a generar en aspectos digitales con plataformas como Kinect, o soportes, mejor dicho, como Kinect, y ellos también ya se van a quedar muy rápidamente desfasados. Es en ese punto donde creo que va a tener que haber un pequeño crack, un pequeño cambio en el que va a tener como que frenar para que todo pueda de alguna forma estabilizarse y poder avanzar, ¿no? Y es en ese punto donde yo creo que las deudas con todos estos pueblos, con toda esta gente que está atrás, que no puede adecuarse a la información o al Internet, digamos, en este momento, ¿no? No van a poder llegar nunca. Creo que eso es algo que va a suceder. Sí. Es que, claro, o sea, después de más de 30 años de vivir en el Perú, tratando de desarrollar, impulsando desde la política pública, incluso desde la política educativa, ¿no? Yo te voy a decir, sí, estoy de acuerdo contigo. Muchas de las deudas, esas brechas, se van a resolver con cambios generacionales, no de otra forma, ¿cierto? O sea, pero creo que tenemos que entender que van a seguir existiendo nuevas, ¿no? Y entonces la pregunta de fondo es, hay un determinismo, o sea, tenemos que enfrentarnos a las brechas que se van a venir de la misma manera que nos enfrentamos a las brechas en los 90, o tenemos que corregir, ¿no? Tenemos que plantearnos estrategias distintas. El Perú es un país con muchísimo potencial y muchísimas riquezas, pero competencias digitales avanzadas, ¿qué porcentaje de la población en el Perú tiene competencias digitales avanzadas? ¿No? ¿Y qué porcentaje los tiene en Argentina? Por no hablar de Estados Unidos, de Europa, lo que fuera, o España, ¿no? ¿Qué porcentaje de nuestros vecinos tienen competencias digitales avanzadas? Hay una encuesta de la que habla mucho el IPE, el Instituto Peruano de Economía, sobre esto, ¿no? Y dice que el Perú está a la cola de América Latina. Y es un desastre porque si hubo un modelo democrático de amplia base en términos de acceso a Internet, fue el peruano, justamente, a través de las cabinas públicas. Con sus buenas cosas, sus regulares cosas y sus malas cosas, ¿no? En el Perú hubo una época en donde el acceso al Internet, a diferencia que en otros países, no era una prerrogativa solo de gente con mucho dinero, ¿no? Cuando en el mundo el comercio electrónico se pronunciaba y se decía que era importante hacer comercio electrónico en ese entonces porque la gente que usaba Internet tenía una tarjeta de crédito, una computadora en casa y un acceso a Internet, ¿no? Cuando se tipificaba así al público usuario de Internet en el mundo, el 80% de los usuarios peruanos que accedían a Internet lo hacían a través de una cabina pública, ¿no? Sí. Entonces, aún con esa génesis, ¿sí? Nos hemos perdido en el camino y entonces tenemos ahora esta brecha de competencias, esta brecha de capacidades. Entonces, yo creo que lo que pasa es que nos hemos perdido y no hemos desarrollado pedagogía de lo digital, ¿sí? Hemos querido ir de frente, desde una mirada muy pragmática, de frente a la acción. O sea, nada, marketing digital, aprendizaje digital, que el docente aprenda a enseñar con tecnología, ¿no? Pero no nos hemos tomado el tiempo suficiente de enseñar a la gente de qué va lo digital. Que lo digital no es solo una transformación tecnológica, sino que es una transformación cultural. Y no estamos viviendo en el Perú la transformación cultural que deberíamos, ¿no? Yo creo que estamos solo recibiendo manitas de pintura, ¿no? Casi cosmética, en donde usamos la tecnología, ¿no? De una manera, pero los casos espectaculares son solo anecdóticos. Hay muchísimos casos lindos, pero son anecdóticos. No son sistémicos, no somos una sociedad, no somos ni siquiera una sociedad científica, ¿no? No somos una sociedad que valoremos la investigación, que valoremos la evidencia, y no somos una sociedad que cuando habla, ¿no? se cuida de mirar qué han dicho antes otros sobre lo que estás hablando y tratar de construir sobre eso, ¿no? Entonces,
No es por ser pesimista, pero creo que si tenemos identificado bien cuál es el problema, vamos a enfrentar las próximas y venideras brechas que no van a dejar de venir, ¿no? Las tenemos que enfrentar de una manera distinta, porque si no, vamos a tener cada vez más problemas en términos del talento y de los recursos humanos y de alguna manera estamos robándole el futuro a nuestros menores. Muy bien. Muchísimas gracias, querido Sandro. Perdón, Javier Silupú tiene una pregunta. Adelante. Hola, Sandro, ¿qué tal? Sí, Hola, Javier. con respecto también a lo que es estas plataformas, o bueno, las que llamamos redes sociales, ¿no? Hoy en día también existe todo esto del comercio en internet, como mencionabas antes o como se conversó antes. Existen estas páginas para poder crear tiendas en Instagram, en Facebook, ¿no? En TikTok. Los marketplaces. Claro, pero a veces ni siquiera o sea, hay un espacio mismo, sino uno crea una cuenta y ya su mismo perfil es una propia tienda, ¿no? En Instagram, por ejemplo. A mí me resultó bastante favorable, digamos, en el 2020, 2021, en donde este tipo de cosas fue un boom porque estábamos en pandemia, todo el mundo era digital, todo el mundo compraba y veía por internet, entonces fue bastante beneficioso, ¿no? Yo tuve experiencia, pero también al momento de tener regulaciones, porque las redes sociales mismas tienen ciertas regulaciones, saltaba de que, por ejemplo, ponías una publicación y a veces te lo restringía porque pasaba cierta cosa de que habías puesto mal una palabra o porque no está permitido, digamos, este tipo de contenido, cuando en realidad uno se pregunta, ¿qué tiene de malo, no? Entonces, todo ese tipo de cositas, de regulaciones de las redes sociales, de la misma red social, a veces yo en ese tiempo desconocía si es que existía un equipo, ¿no?, detrás de Instagram, de personas que veían esto, si era tal vez un tipo de robot o inteligencia artificial que ya veía esto, ¿no? Yo digo, si anteriormente era así, hoy en día que las regulaciones están siendo un poco ya más fuertes con todo esto de la inteligencia artificial, con las regulaciones ya dentro de las políticas de la misma red social con la inteligencia artificial, digamos, ¿qué avances se esperan dentro de estas mismas redes sociales y de estas políticas para las personas que quieren emprender dentro de estas redes sociales, ¿no? ¿Qué retos se enfrentan también? Sí, yo creo que el reto sigue siendo de alguna manera el mismo. Lo que pasa es que lo fuimos viviendo a distintas velocidades, como decíamos hace un ratito, ¿no? O sea, a distintas velocidades. Es que es lo que sucede, hemos vivido como en una ilusión óptica, hemos vivido un espejismo en donde en estas plataformas se puede hacer negocio sostenible. Es un espejismo, ¿no? En estas plataformas se puede hacer muy buen negocio, por supuesto, ¿no? Sostenible, no sé, porque toda la energía y toda la dinámica de la plataforma va a ser a tener siempre el poder, y el poder es el cliente. Entonces, todos estos esfuerzos regulatorios, todos estos cambios que se plantean y se van a seguir planteando, ¿no? Algunos vienen justamente de esa dinámica, de la dinámica de yo necesito que este emprendedor me pague a mí para siempre. Y por lo tanto, si yo le entrego al cliente, ¿no?, entonces, ¿qué evita que la segunda compra ya no la haga a través de la plataforma? Entonces yo creo que las plataformas van a por todo. Las plataformas van a que el emprendedor use de CMR, de plataforma de relación con el cliente, la suya, ¿sí? No solo ya para hacer un canal para conseguir más tráfico o conseguir leads, ¿no es cierto?, sino justamente para que toda la relación comercial, o sea, yo creo que hacia eso va, en una especie de integración. Yo no sé si yo la llamaría, no sé, no es vertical, yo la llamaría horizontal, en una especie de como Shopify o Wix. Como Shopify, yo creo que a la larga, ¿no?, la tendencia va a ir hacia eso, y entonces me parece que la respuesta del emprendedor tiene que ser siempre a favor y en contra, ¿no? Jugar con los beneficios, pero al mismo tiempo construir capacidades y competencias propias. Ahora, Sandro, te pregunto, ¿y no sería más conveniente para una empresa como esta, tipo Meta, por ejemplo, Facebook, Instagram, si está teniendo ya este éxito, este crecimiento exponencial de anunciantes, invertir en dar a ese mismo nivel de crecimiento un soporte adecuado, mínimamente adecuado?
Es que la hipótesis... Podría crecer mucho más, ¿no? Existe. Es que yo creo que la hipótesis es que eso existe en los mercados que son relevantes para ellos. Oh, entiendo. Yo creo que un emprendedor promedio en Estados Unidos sí recibe una llamada de un ser humano y tiene un account manager, ¿no? Un emprendedor, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, el tamaño de nuestros emprendimientos no lo justifican en su modelo de negocio. Uh-huh. Y como te digo, incluso es una cosa geopolítica, ¿no? No necesariamente estamos dentro de sus prioridades. Entonces, por eso yo digo, yo no creo que sea una falta de visión de negocio y no creo que sea una falta de visión tecnológica, ¿no? Yo creo que ellos tienen todo esto, pero somos clientes de segunda o tercera clase. Entiendo. Ahora, dentro de lo que me dices, surge la pregunta del millón. Estamos entonces en una especie de jungla, de tierra de nadie, ¿no? A la buena de Dios, pero no debería ser así. Entonces, la pregunta es, y esto me lo pregunté también cuando ingresé a la RCP, yo sentía que era, pues, entrabas, wow, ya es el mundo de la libertad. Inmediatamente me topé ahí con restricciones que habían en las listas, ¿no? Salían los administradores, y, oye, eso no se puede hacer, esto, que el otro, entonces no es tan libre, ¿no? como me lo habían pintado. Ok, en este caso, ¿existe actualmente, 2025, a nivel global para el Internet, alguna especie de equivalente a Indecopy o policía de Internet, digamos, donde yo me pueda quejar y decir, oigan, miren, esos están abusando, oiga, esta otra empresa me ha estafado o me ha maltratado, como podría pasar acá, ¿no? ¿Existe eso actualmente? Por ejemplo, acá en el Perú, la gente denuncia telefónica ya como todos los días, o a Claro, en fin, pero en el caso de esas empresas, ¿qué poder hacer? Hay una instancia en donde existen distintos tipos de espacios en algo que se llama el multi-stakeholder, ¿ya? Es decir, las personas de interés, o sea, ¿quiénes son las personas de interés en el mundo en términos de los stakeholders en el mundo del Internet, ¿no? Y por supuesto están los gobiernos, están las empresas, están los usuarios. Entonces, el espacio que además ya salió de la órbita de Estados Unidos es el ICANN. El ICANN, ¿no? El ICANN. Ya, la que da los dominios. La que es mucho más que da. Los dominios es parte de lo que da, porque el ICANN gestiona dominios y gestiona números IP. El ICANN es la FIFA del fútbol. O sea, el ICANN es la FIFA del Internet. ¿Ya? Es una organización supraestatal, internacional, y es la que dirige el mundo. Entonces, el ICANN tiene espacios, el mundo Internet, digamos, tiene espacios en donde conversa y discute estos temas con el gobierno, con los gobiernos y con las empresas, ¿no? No suele ser expeditiva, es decir, no tiene una función resolutoria, ¿no? Como por ejemplo la OMPI sí, ¿no? Y la OMPI tiene cada vez más o una mejor visión de lo digital, pero el ICANN es un espacio en donde seguro se están discutiendo estas cosas y en donde se están poniendo sobre la mesa estas cosas, ¿no? Y tiene reuniones públicas, 2 reuniones públicas al año, ¿no? Donde cualquiera puede ir y escuchar, y hay formas de inscribirse. En paralelo al ICANN, porque para que esto funcione una sola fuerza no es suficiente, está el Internet Society, ¿no? La sociedad del Internet, el ISOC, ¿no? El ISOC también es una organización combinada a pensar y a mirar esos temas, y la ventaja del ISOC es que tiene capítulos nacionales. Hay un ISOC Perú, ¿no es cierto? Y hay capítulos de Latinoamérica. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer como usuarios, ¿no? Es recurrir al ICANN, recurrir al ISOC y empezar a plantear. Pero eso no va a ser una cosa expeditiva, eso no, te cuenta, no es como pedir el libro de reclamaciones. Eso es algo que digamos, que nos va a ayudar a trabajar cosas en el mediano y largo plazo, ¿no? Yo te diría que habría que igual trabajar con el Indecopy. La verdad es que el Indecopy no va a saber ni cómo contestarte, ¿no? Sí. ¿No? Pero habría que ir poniendo casuística, ¿no? Y ir poniéndole en la agenda al Indecopy. ¿Por qué? Porque entonces el Indecopy es el que debería entonces ir
a los espacios de gobierno del ICANN, por En ejemplo. teoría, ¿no? Bueno, de hecho, actualmente Meta, por ejemplo, tiene un convenio, bueno, tiene el tema del iTax, ¿no? Del impuesto virtual, el registro, el RUC virtual, digamos, ¿no? Sí, así es. Y supuestamente ya se está pagando ese impuesto a SUNAT, Sí, de lo que se publicita en Meta, ¿no? De alguna manera, ¿no? Uno, dos, ya desde hace algunos años hay un acuerdo con Facebook para el tema de seguridad. Es un acuerdo con la Policía Nacional, ¿no? Entonces, para detectar delincuentes, pero no sé en qué medida haya ese canal. Y suena muy raro tener que llegar a todo esto cuando bastaría y sobra con una buena y mínima y básica atención, y fluida y coherente, que no existe de momento. Sí, no, absolutamente, estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. Hay espacios, hay vacíos, ¿no?, que se están dando por la velocidad en la que ocurren las cosas y porque finalmente la realidad es multivariada, pues, ¿no? Y entonces yo te digo, la nueva situación, para muchos, el terreno digital va a ser la nueva Guerra Fría y vamos a empezar a vivir en los próximos meses una Guerra Fría tipo los 70 entre China y Estados Unidos. Y lo que va a ser, el territorio no van a ser, las armas no van a ser las ojivas nucleares, sino va a ser la inteligencia artificial. No, y América Latina es un territorio en donde China quiere ganar espacio, ¿no es cierto?, y quitárselo a Estados Unidos. Correcto. Muy bien, ha sido realmente muy ilustrativo, querido Sandro, lo que nos has dicho. Realmente esto último me parece fascinante, no lo sabía. Veo que inclusive ICANN tiene hasta un ombud, no tiene una especie de defensoría. Sería interesante explorarlo. De hecho, tiene sus oficinas principales en la ciudad de Los Ángeles, en California. Así es. ¿No? Sí, pero ya no le responden. Antes el ICANN le respondía a la Secretaría de Comercio de Estados Unidos. Se ha independizado. Ya no es así. Por eso que es supranacional, como me dices. Así es. ¿No? Y bueno, y la otra entiendo en Virginia, me parece, Estados Unidos, ¿no? Interesante. Aunque tiene una oficina en Ginebra, ¿no? En Ginebra. Sí, sí, y como te digo, estas dos reuniones anuales las hacen siempre en ciudades distintas del mundo, ¿no? Yo he asistido a alguna en la India, a otra en Australia, ¿no? Pero sí, lamentablemente yo no he tenido ya tiempo para seguir participando, pero sí deberíamos en algún punto, como usuarios de Internet del Perú, tener un poquito más de claridad de cuál es el tipo de incidencia que podíamos hacer en estas organizaciones, ¿no? Correcto. Y no quedarnos con las manos, digamos, inertes. Perfecto. Muy bien. Ha estado con nosotros Sandro Marcone, después de mucho tiempo. Esperamos poder tenerte, antes de 25 años, creo que un poco más frecuentemente por acá en esta tu casa, como siempre, de Solo Frecuencia claro que sí, Primera. Él es vicepresidente del Consejo Directivo de Hiperderecho, columnista de Perú 21 y fundador y gerente de Cultura Digital. Muchísimas gracias, querido Sandro, y hasta muy pronto. A ustedes, muchísimas gracias por todo. Gracias.